Muy buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Viernes, por fin viernes, el último viernes del mes de enero. Comenzamos Asturias al día, como siempre, con tres asuntos. Vamos a hablar de regularización de inmigrantes en España y en Asturias. Vamos a hablar de la petición de un reconocimiento público en forma de calle, de plaza, para Igor Medio, el músico de Felpeyu, fallecido hace ahora 20 años en accidente de tráfico. Y hablando de música, vamos a finalizar precisamente con la visita de un músico, de Frankie Med. En cuanto al primer asunto, el Consejo de Ministros acaba de aprobar, tras el acuerdo con Podemos, una regularización extraordinaria de migrantes que podría beneficiar a alrededor de 500.000 de personas. Se va a hacer a través de un Real Decreto. Esto permite reducir los plazos prácticamente a la mitad, pero también evitar la convalidación en el Congreso, donde sería más que difícil que pudiera salir adelante. Bueno, pues vamos a tener dentro de unos minutos en Asturias al día a representantes de asociaciones que agrupan a los inmigrantes en Asturias, también a entidades que trabajan con este colectivo y a un sindicato, en concreto a UGT, porque también queremos darle un enfoque laboral, de derechos del trabajo de este colectivo de personas inmigrantes que hasta ahora estaban sin regularizar. La segunda parte para la Sociedad Cultural Gijonesa, que es la entidad que promueve ese homenaje a Igor Medio a través de un espacio público. Proponen que sea en el nuevo espacio de Naval Azul, esa zona del Natahoyo de la que Igor Medio y su familia eran naturales. El objetivo es también no perturbar mucho, cambiando el nombre a una calle que ya esté dedicada a otro asunto, y así los vecinos tengan que, pues cambiar la denominación de su postal, y tampoco los comercios que puedan estar asentados en la zona. En cuanto a la tercera parte, ya dedicada de nuevo a la música, pero con una persona que va a venir presencialmente aquí, que nos va a tocar algún tema. Frankie Med es un proyecto que tiene detrás a una persona que lleva toda la vida con la música, que tiene nueva banda y que va a presentar su nuevo disco mañana en Parres. Está ubicado en Llamés de Parres, Frankie Med, desde hace ya 5 años, y tiene nuevos proyectos que nos va a presentar aquí en directo. Todo ello en los próximos minutos de radio y de tele, porque esto también se emite por TPA, con la realización técnica de Amor Argüelles, en un programa que comienza ya. Asturias al día, con Nacio Varillas. Una de las noticias, sin duda, de esta semana en España, también aquí en Asturias, tiene que ver con el anuncio que hacía Podemos el lunes de su acuerdo con el Gobierno central para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes que podría beneficiar a alrededor de 500.000 de personas. Se calcula, no hay datos oficiales porque se trata de un fenómeno oculto, que en España podrían residir unas 850.000 personas de forma irregular. La medida, reclamada también por Sumar, socio del Ejecutivo Central, y por el resto de grupos de la izquierda, sin embargo con la oposición, y en algunos casos muy frontal, de la derecha y de la ultraderecha, ya dio un primer paso este pasado martes en el Consejo de Ministros por el procedimiento de urgencia a través de un Real Decreto. Esto es importante, porque conlleva reducir los plazos prácticamente a la mitad y, sobre todo,
evitar que se tenga que convalidar en el Congreso de los Diputados. Ahí, ya saben, las mayorías del actual gobierno están más que en discusión. La población extranjera en Asturias supone alrededor del 7% del total. Si bien el cálculo de cuántas personas están de forma irregular es mucho más difícil debido precisamente a esa falta de papeles. Vamos a analizar el asunto en los próximos minutos con asociaciones que agrupan a inmigrantes en Asturias, con entidades de acción social que apoyan a este colectivo y con un sindicato, con UGT, porque pretendemos darle también un enfoque laboral al tema. Tenemos con nosotros a Glenda Huerto, es miembro de la campaña asturiana y española de regularización ya, también del Comité Territorial en Asturias. Glenda, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Rosa Vela es representante en esta tertulia de FAIMAS, la Federación de Asociaciones de Integración Multicultural en Asturias, también de AISPA, que es la Asociación Internacional Sociocultural y Deportiva, lo que denominan ellos mismos la Hermandad Hispana de Asturias. Rosa, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Jorge Enrique González, presidente de Expación. Jorge, buenos días. Hola, buenos días. Javier Maía, responsable de ACCEM en Asturias. Hola, buenos días. Y Juan José Iglesias, secretario ejecutivo de UGT en Asturias. Juanjo, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a los 5 por hacer el esfuerzo de venir hasta los estudios de RPA para este programa Asturias al Día, que se emite también por la televisión del Principado de Asturias. Estamos hablando de una reforma que, según la portavoz del Gobierno de España, Elma Sáenz, que además es la ministra de Inclusión y Migraciones, busca conceder permiso de residencia y trabajo a las personas extranjeras que estuvieran en España antes del 31 de diciembre y que lleven al menos 5 meses en el país. Una vez que se tramite, el permiso tendrá vigencia de 1 año. Los que tengan hijos menores en España también podrán tramitar su regularización, en este caso por un periodo de 5 años. Y los solicitantes de asilo también podrán optar a ese trámite de la regularización. La intención del Gobierno central es que a partir del mes de abril se pueda realizar ya la solicitud y que en un plazo de 15 días sea admitida a trámite, permitiendo así a los solicitantes trabajar de forma legal. No es ni mucho menos la primera vez que esto ocurre en la historia reciente de España, en la reciente democracia. Es ya la 7ª regularización que se lleva a cabo. Así que eso de que regularizar es de izquierdas no es cierto. Ha habido 2 regularizaciones impulsadas por el Partido Popular en los años 2000 y 2001 y 4 por el Partido Socialista, 1986, 1991, 1996 y 2005. Os pido a los 5 una primera intervención valorando de forma genérica lo que es todo esto que acabo de comentar. Luego ya entramos pormenorizadamente en más asuntos, que hay mucho que tratar sobre esto. Glenda, ¿qué os parecen desde regularización ya, una campaña de ámbito asturiano, pero también estatal, que fuisteis los que conseguisteis llevar también el debate al Congreso de los Diputados? Por supuesto. Como bien saben, la campaña por la regularización no es una demanda reciente, es una demanda que ya lleva décadas, desde la primera ley de extranjería en los años 80, ¿no? Una demanda por regularizar a las personas migrantes, por abolir la ley de extranjería, ¿no? Precisamente porque es excluyente y muy racista. Entonces, tomamos esto como un paso en la dirección correcta, definitivamente, ¿no? Entonces, hay que recalcar y felicitar el trabajo de toda la comunidad migrante, de la gente de a pie que con papeles o sin papeles salieron a las calles a recolectar estas firmas todos los días, día y noche, llueva o no llueva. Reconocer el papel de regularización ya como movimiento y al grupo de incidencia política que se mantuvo al pie de las negociaciones, porque ustedes sabrán que negociar con el Estado, con el aparato estatal, es una tarea titánica, que no todo el mundo tiene la fuerza y la energía para continuar. Y estamos hablando de 5 o 6 años que tiene este recorrido, que surge en la pandemia. Y estamos hablando también de que no es la ILP o el proyecto de ley
que surge con la iniciativa legislativa. Estamos hablando de un Real Decreto. Esto quiere decir que siempre se pudo hacer, que se pudo hacer durante la pandemia, que se pudo reconocer los derechos y que el gobierno no tuvo que por qué tener que esperar 6 años y dejar a la población migrante en vilo y en un limbo de precariedad durante toda esta temporada, ¿no? Definitivamente es un paso en la dirección correcta, es un paso que nos impulsa a seguir luchando, porque esto no es un cambio estructural, estamos hablando de una medida, un Real Decreto que es limitado, porque tiene características y requisitos, y porque también es limitado en tiempo, de abril a junio. Y esto también supone que el gobierno tiene que dotar de recursos económicos y de personal para que esto se lleve en efecto en el tiempo y en los plazos determinados. Porque también es un año que, pasado ese año, la gente vuelve a entrar en este ciclo y en este bucle perverso que es la ley de extranjería, donde puedes terminar cayendo en una irregularidad sobrevenida, ¿no? Entonces sí, es un paso en la dirección correcta, es un acuerdo que se llegó a través de estos dos partidos, pero sobre todo el papel protagónico es de las comunidades migrantes que ya viven y están residiendo en el territorio español, y es un evento histórico. Lo tomamos como un evento histórico de la propia comunidad migrante, pero también de la historia del Reino Español, de la historia política del Reino Español. Vale, Rosa, lo mismo, una primera toma de contacto, ¿cómo lo veis vosotros desde la Hermandad Hispana? Siguiendo la línea que comenta la QMTC, nosotros desde la comunidad hispana, desde el mundo asociativo, vemos importante la salida que tenemos ahora en cuestión a este tema de la regularización, ¿no? No obstante, creemos que es importante que se mantengan esos lineamientos, ¿no?, de orden, de claridad, porque esperamos que el BOA, el Boletín Oficial, nos amplíe un poco más con certeza lo que se va a cumplir. Porque más allá de lo que realmente vivimos en el mundo asociativo, vemos al de a pie, al que llega con el problema, al que convive con la situación y se ve limitado porque no tiene de mano una circunstancia que le pueda ayudar, sino más allá de estoy ilegal, tengo que hacer un procedimiento, ¿cómo lo puedo hacer? Algunos ya vienen informados, otros vienen en el aire, otros porque llegaron y algunos porque se han trasladado de una comunidad a otra. Entonces, desde AISPA, desde la Federación, venimos trabajando justamente pensando en esta nueva reglamentación, en este nuevo orden que se está dando, la nueva regularización, esperemos, tenga la salida oportuna, porque lo que queremos es que sea segura, clara, porque desde mi punto de vista, yo lo que quiero es que esta gente tenga la misma oportunidad que yo tuve, ¿no? Tener un orden, una seguridad y la posibilidad de poder incluirme, de poderse incluir como un ciudadano más. Más allá de todo lo que se comenta de lo que es el trámite, que es totalmente engorroso, esperemos que también por parte del gobierno se pueda facilitar el que tengamos personales capacitados que atiendan, que se vialice la rapidez y la eficacia por el corto tiempo que vas a tener. Y vamos, hablamos de más de 500.000 nuevas personas regularizadas que en un año tendrán que ver cómo se van organizando esto. Y como repito, esperamos con fe que el BOA nos ayude. El BOPA, perdón. El BOPA en el caso del Principado y el BOE en el caso del Estado. Gracias. Que son los boletines oficiales de Asturias y que eso es lo que Estado. es importante. Vale, esto es como lo están viendo las asociaciones que agrupan personas inmigrantes, los colectivos que trabajan por la regularización. ¿Cómo lo ven entidades, ONGs que llevan muchísimos años implantadas en Asturias, precisamente con trabajo con personas que vienen de fuera? Por ejemplo, vamos a empezar por Javier Maía de ACCEN. Una primera toma de contacto y luego ya decimos, pormenorizamos. Bien, desde ACCEN consideramos que es una medida muy, muy positiva en el sentido de que es una medida que permite garantizar la igualdad de derechos. Es una medida también que va a permitir la protección a miles de personas migrantes que se encuentran en contextos de vulnerabilidad social, de precariedad laboral,
Y es una medida también que va a permitir la cohesión social y sobre todo es una medida que va a combatir también la lucha contra la discriminación racial. En definitiva, pensamos que es una medida que debería llevarse a cabo ya hace tiempo, es una medida que tiene que llevarse a cabo fundamentalmente por una cuestión de dignidad y de respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales. Jorge, ¿cómo lo veis desde Expoacción? Bueno, pues la verdad es que la medida estaba esperada. Llevamos tiempo esperándolo, había habido una serie de cambios a partir de la pandemia, había habido varios cambios en los cuales los expedientes de las personas migrantes no prosperaban, estaban en un limbo y ahora vamos a hacer justicia social. La justicia social es parar todo eso, darle carta de naturaleza y, lógicamente, evitar que esa mano de obra, entre comillas, que tenemos bajo un subterfugio de las empresas, pase a primera plana, que no podamos aprovecharnos de esas personas, que les podamos dar un trabajo como tiene que ser, con su documentación. Además, no podemos evitar pensar que tenemos un montón de personas en España que están irregulares, necesitan servicios, pero ni cotizan ni pagan sus impuestos. Entonces, esto es rarísimo, o sea, no es normal. No podemos evitar darles seguridad social, atender a las personas en sus enfermedades, en sus procesos, pero sin embargo permanecen en el limbo para poder votar, para poder adquirir algún tipo de derecho en cuanto a prestaciones de desempleo, en cuanto a prestaciones también por nacimiento de hijos, y todo eso no cuenta. A partir de ahora sí que vamos a poder darles su documentación. Además, todas esas personas, la gente está pensando que vienen a España, o sea, nadie va a cruzar España por un boletín oficial del Estado. O sea, nadie va a venir de fuera solamente por eso. Las personas que vienen de fuera, lógicamente, vienen aquí con una esperanza de vida, con un proyecto de vida, y lo mínimo que podemos hacer es incorporarnos a nuestra sociedad con todas las garantías plenas para que estén como nosotros. O sea, no es que no tiene que haber diferencias. Las personas no son ni de un sitio ni de otro, son del mundo. Vale, para que tengan derechos y deberes. Y deberes, que eso es importante. Eso es importante. Nos faltaba el quinto invitado, te he dejado para el final, Juanjo Iglesias, como secretario ejecutivo de UGT en Asturias. ¿Cómo lo veis desde el sindicato? Queríamos darle también ese perfil más laboral y también, por qué no decirlo, más sindical, ¿no? Sí, nosotros desde el sindicato de UGT valoramos esta regularización de forma positiva, ¿no? Porque aquí no estamos hablando de papeles, estamos hablando de personas que ya vivían, ya trabajaban, ya estaban antes del 31 de diciembre del 25, y regularizar significa sacar a miles de personas que la tenemos llamada en la economía sumergida. En una economía sumergida, ahí no podemos garantizar, lógicamente, nada. Pero de esta otra forma, con la regularización, sí podemos garantizar los derechos laborales, fortalecer el sistema de las cotizaciones. Y con todo eso sí que nos ayuda a fortalecernos a nivel económico, sobre todo aquí en Asturias, ¿no? Porque la irregularidad solo beneficia a quienes explotan y perjudican al conjunto de los trabajadores. Tenemos un número, no sé si que es muy difícil, ¿no? Porque, claro, precisamente es un fenómeno oculto, es algo que es irregular, vamos a decirlo de esa manera. No sé si nos atrevemos entre todos los que estamos aquí, a vaticinar, a adelantar, no sé, un número posible de personas que ahora mismo estén de forma irregular en Asturias. No sé, ¿tenéis datos, por ejemplo, en Accen o en Expoacción? Datos concretos no. Hombre, nosotros trabajamos al año en torno con unas 2.500, 2.600 personas que acompañamos y atendemos y bueno, hay un porcentaje importante de personas que se encuentran en situación irregular. Es decir, es algo que los que trabajamos en el ámbito de las migraciones es una situación, por desgracia, constante. Es decir, el hecho de que las personas migrantes, al no establecer durante muchos años vías de entradas legales y seguras y ordenadas, eso supone que las personas migrantes sean obligadas a entrar por otras vías, con lo cual entran en, digamos, una dinámica y un contexto de situación irregular, con lo cual entran en una dinámica y un contexto de vulnerabilidad, y entonces, bueno, en ese sentido es por
por decirlo de alguna manera, una constante, ¿no? Por eso han tenido que varios gobiernos durante los últimos años llevar a cabo diferentes regularizaciones. Pero lo que apuntabas tú antes, Nacio, sobre el tema de que tienen derechos y deberes, es que es precisamente eso. Es decir, por fin esta regularización va a permitir que los inmigrantes tengan obligaciones que luego van a convertir en derechos. Yo creo que es fundamental e importante tener esto en cuenta, ¿no? Glenda, en regularización ya manejáis algún número, por lo menos aproximado, de la gente que pueda estar en esa situación en Asturias. En Asturias no me atrevo a decir una cifra, sería muy irresponsable de mi parte. Sabemos que, bueno, la campaña se inició a nivel estatal, hablando de 500.000 de personas, ¿no?, en situación irregular. Pero de ahí han pasado 4 o 5 años donde esa cifra claramente se ha visto incrementada, tanto porque la gente sigue llegando como por lo que comentaba al inicio, ¿no? Hay todo un proceso de irregularidad sobrevenida. Tú puedes estar con papeles, pero entras en este bucle y no puedes renovar el contrato de trabajo, te despiden o etcétera, entonces no puedes renovar tus permisos de residencia, ¿no? Entonces entras otra vez en este ciclo perverso. A nivel estatal, a enero creo que del año pasado, uno de estos hubs de investigación estimaba que hablábamos de 840.000 personas en situación irregular a nivel de España, ¿no? Sí. Entonces ahí habría que hacer un análisis específico para extrapolar esa cifra y mezclarla con los datos específicos del contexto asturiano, ¿no? El nivel de vida, de atracción, de puestos de trabajo disponibles que puedan haber. Yo no me atrevo ahorita a decir una cifra concreta. ¿Vosotros en UGT manejáis algún dato al respecto, Juanjo? Si te digo la verdad, tampoco yo ahora mismo sé los datos que podemos allí manejar. Tenemos una sección que es UTA, que es donde... De autónomos. De autónomos, Unión Profesional de Trabajadores Autónomos, que es donde sí tenemos muchas consultas, pues para poder trabajar, para poder legalizarse, para conseguir, a ver de qué forma se puede conseguir los papeles para estar en regla. Tenemos todo eso, ¿no? Pero cifra no te puedo decir porque no la tengo. Vale. La siguiente pregunta. ¿Cómo está la situación actual de las personas que están de forma irregular en Asturias? Más allá del trabajo de entidades como ACCEN o Expoacción, que trata de arroparles, más allá de las actividades que podamos tener, ¿cómo vive esa gente y cómo está en esta situación de irregularidad? Por ejemplo, Rosa, vosotros atendéis también a personas en esa situación. Por supuesto, las personas que están actualmente en Asturias, sobre todo en el conglomerado donde más se juntan, Gijón, Oviedo, Avilés, tienen una situación irregular, trabajo precario, porque es trabajo en B, ¿no? Economía sumergida, que la conocemos. El problema de la vivienda, están apiñados en sitios donde a muchos se aprovechan para poderle dar un empadronamiento, porque el paso es que antes del 31, aunque hayas llegado en enero del 2025, tengas un empadronamiento que diga que estuviste antes del 31. Ese problema del empadronamiento es un problema latente. Desde los ayuntamientos hemos insistido, hemos forzado, hemos pedido que se les ayude, pero es lo que tiene, ¿no? Luego está también la parte donde la mayoría de los que llegan, que vienen desinformados, en aspectos donde tienen que hacer el trámite. Y ahí es donde comienza la situación de ellos también, cuando se tiene que solicitar el asilo o se tiene que solicitar el trámite en el mismo Principado y comienza su trámite, su problema a ser caótico, porque no sé si se ha regularizado, se ha solucionado finalmente el tema del cobro de una cita. 300, 400 euros para que una persona te dé una cita es denunciable. No lo entiendo muy bien. ¿A qué te refieres? Cuando tú quieres... para solicitar una cita, ser atendido en extranjería o en inmigración, tú tienes que registrarte y tienes que solicitar una cita. Pues nosotros el año pasado hicimos inclusive una marcha y nos presentamos denunciando que veíamos ilegal el hecho de que tú llegaras y para poder obtener una cita para un simple trámite de decir me quiero registrar para solicitar un trámite, yo tengo que buscar otras vías para poder acceder a ese derecho que tienes como turista, como recién llegado. Y hemos visto gente que ha llegado a pagar hasta 400 euros. Pero pagarlo a una entidad pública. No, es que está colapsado. No. El sistema está colapsado, entonces tú exactamente. ahora mismo necesitas entrar en internet y solicitar una cita. Pero el problema es que no hay citas.
Y entonces hay ciertas personas que se acopian esas citas con programas informáticos y a través de las redes venden esas citas. Bueno, Exactamente. hay una denuncia, hubo una investigación a nivel estatal, sabido... Se ha detenido una persona en Oviedo hace un tiempo, pero sigue el tema de citas sigue colapsado. Y lo no hay impresionante es que lo manejan en algunos casos desde Madrid. Pregúntame tú, ¿cómo es que alguien de Madrid maneja la información? ¿Por qué existe eso? Y luego, la situación que ellos tienen realmente es que vemos con positivamente esta regularización. La vemos. Porque entendemos que se va a masificar el hecho de que la gente va a tener una forma de poder estar estable en Asturias, de poder tener un empleo decente, de poder tener el derecho que todos y cada uno de nosotros tenemos, obviamente con obligaciones. No obstante, las limitaciones son esas. No tienes dónde vivir, no tienes trabajo, no tienes cómo acreditarte, no puedes empadronarte y estás en la calle, estás en el limbo arrimado de, y en algunos casos no tienen que comer. Porque ya me dirás lo que pasa en el albergue Covadonga, ya me dirás lo que nos toca a nosotros buscar, dónde pedirles a otro que le echen una mano. Claro, la justificación, vamos a decirlo así, el razonamiento que dan los colectivos que no están a favor de esta regularización es, pues, ¿para qué venís? Voy a hacer un poco de abogado del diablo, ¿vale? O sea, ¿para qué venís? Sería la idea, decir, oye, nosotros no os queremos aquí, ¿por qué venís a aprovecharos de la paguita, por ejemplo, ¿no? O sea, a venir a, no sé, a vivir de la sopa boba. Si no conseguís papeles, si os quejáis de todo, si... Venga, actuad. A ver, obviamente, es decir, desde la derecha o ultraderecha lo que plantean que este proceso de regularización va a generar un efecto llamada, ¿no? Lo que preguntarse o lo que habría que plantearles es por qué no reflexionan sobre el efecto salida, es decir, cuáles son las causas, las motivaciones por las que personas migrantes sean obligadas a abandonar sus países, ¿no? Y todos sabemos que fundamentalmente se debe, en algunos casos, por conflictos armados, por guerras, por contextos de pobreza y desigualdad social, y en ese sentido está muy claro, muy claro que los migrantes que llegan a nuestras ciudades, a nuestros barrios, no vienen a por la paguita. Lo que vienen es a mejorar sus vidas, a mejorar las vidas o la situación personal, familiar de sus familias, y en ese sentido yo creo que desmontar los argumentos y el discurso de la derecha y de la ultraderecha. Reflexionar y preguntarse por qué hay un efecto salida y cuáles son las causas y los motivos y a quién les interesa que haya ese efecto salida. Las personas migrantes lo único que hacen es buscar una vida mejor para sus hijos, para sus familias, huyendo de contextos muy complejos, muy difíciles, armados, y donde se vulneran constantemente los derechos humanos. Lo que está claro también es que si se produjera ese efecto llamada, la idea es tratar de que todo sea lo más legal posible. Y ahí incido en lo que comentábamos antes, derechos y deberes, Jorge. Sí, exactamente. Aparte, bueno, no tenemos que olvidar que nosotros somos un país que emigramos en su día. Asturias particularmente. Exactamente. Quiere decirse, que una parte importante de mi familia vivió en Alemania toda la vida. Hemos ido a Bélgica, hemos ido a Holanda, hemos ido a Suiza, hemos ido a Francia. Y hemos cruzado el charco, ¿eh? Hubo una inmigración antes de 1900, hubo una inmigración a principios de 1912 y 1916, otra en el 32, y Argentina, México y demás países nos acogieron fenomenalmente. Entonces, ahora no queremos que vengan. Ahora no queremos que nadie venga aquí a nuestro reducto. Estamos a punto de que nuestra generación, la del baby boom, se va a jubilar en poquísimo, en 3-4 años. ¿Quién va a pagar esas pensiones? O sea, necesitamos mano de obra, necesitamos personas cualificadas, necesitamos personas para cubrir una serie de nichos que ni siquiera los españoles cubrimos. ¿Por qué no? Porque está claro, está aquí el representante de UGT, él sabe que en hostelería, construcción, demás, hay un montón de puestos de trabajo sin cubrir. Y todas estas personas que están aquí, que ya están aquí y que van a trabajar por nosotros, nos van a ayudar mucho en su día a pagar esas pensiones de los españoles. O sea, que decir que no vienen a ayudar, que vienen a aprovecharse, no, todo lo contrario, vienen a ayudarnos. Rosa. Sí, justamente, Jorge, los que venimos a trabajar y aportamos. La gente que llega aquí normalmente ya no viene de cero. Trae en su mochila un bagaje de conocimiento, de preparación, que la quiere aportar porque algunos vienen y escapan de una situación difícil, otros porque quieren mejorar.
conocemos la inmigración, no es nada nuevo esto. Creemos importante que a través de este concepto tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Justamente cuando hablas de la inmigración, cuando Asturias salía, los asturianos salían, los españoles salían a países donde tenían una reglamentación. Les exigían un contrato, tenían parámetros donde llegaban con una legalidad. Y eso es lo que queremos. Yo cuando llegué aquí, esas fueron las oportunidades que yo encontré. Yo llegué, hice mi trámite, me incluí, me integré, me esforcé y tengo sus obligaciones y derechos y he visto crecer a mi gente. Entonces siento la necesidad de que también eso mismo se multiplique. Y es positiva la posición de que se haga esta regularización, ¿vale? Y que no tenga que ser como un decreto, porque eso es un poco lo que me preocupa. A ver, la forma, lo del Real Decreto. Sí, a mí realmente un poco me preocupa porque debe ser consensuada. Vale, a ver, eso es importante también, porque tanto el Gobierno central como Podemos subrayan que el objetivo es dar una respuesta inmediata, garantista, a cientos de miles de personas extranjeras que ya están, de hecho, aquí en Asturias y en España, mientras que PP y Vox advierten del efecto llamada que puede suponer. El Partido Popular considera ilegal la medida al ser una regularización masiva y critica que esté vinculada a la residencia durante solo 5 meses y no al empleo. Vox anuncia que va a recurrir la medida, también lo ha dicho esta mañana, esta pasada noche y esta mañana el Partido Popular, van a recurrir tanto al Tribunal Supremo como a Europa para tratar de paralizar todo este proceso. Rosa abre otro frente, la idea de que sea un Real Decreto. Decía yo al principio, esto agiliza trámites administrativos, pero también evita el Congreso. En el Congreso no iba a salir adelante, prácticamente seguro, por el actual reparto de fuerzas. 2 preguntas que os lanzo y intervenís cuando queráis. Eso es lo más a gusto. La primera, eso es. ¿Real Decreto es la figura adecuada? 2, ¿tenemos temor a que Europa o el Tribunal Supremo frenen esta medida? Juanjo, venga. No, mira, como bien comentas, los partidos políticos PP y Vox hablan de que es una ilegalidad, ¿no? Y esto es totalmente falso. El Estado tiene competencias para hacerlo. Pero ahora, claro, vincular la residencia solo al empleo, como hablan, obligan a aceptar, en este caso, como dicen ellos, cualquier condición, incluso hasta abusos. Nosotros del sindicato defendemos primero los derechos y después defendemos el empleo digno, porque de lo contrario sí es verdad que se irá a legalizar una explotación. Y como ellos también comentan que esto va a ser un efecto llamada no va a ser, como bien comentamos antes, no va a ser porque son gente que ya estaban aquí, son personas que ya estaban aquí, no es que ahora llamo para que venga las personas aquí a trabajar, no, eso es falso. No, son personas que ya estaban aquí. Por lo tanto, ese 500.000 de personas son las que nos va a sacar, digamos, económicamente, pues mucho mejor, las que van a cotizar, lógicamente, para pensiones, las que van a cotizar para seguridad social y todo eso. O sea, son los que en realidad nos tienen que ayudar, porque es que necesitamos gente trabajadora. Además, en el contexto, además es que se da la paradoja de que este proceso de regularización se da en un contexto económico favorable, es decir, hay mucha generación de actividad económica y de empleo, hay una serie de situaciones como que tiene que ver con la caída demográfica. Vemos que en Asturias, obviamente, gracias a la migración, se ha podido parar lo que era la sangría de la caída demográfica. Estamos en un contexto donde hay una despoblación en el ámbito de lo rural, es decir, que esta regulación viene en un contexto que es una paradoja en el sentido de que tanto la derecha y la extrema derecha en Europa y en España van a la contra de las necesidades que tiene ahora mismo nuestro país y nuestro continente. Es un proceso que se da en un contexto ideal desde ese punto de vista. Es verdad que estamos poniendo todo el foco en que va a satisfacer las necesidades, como se llama, de mano de obra de las empresas, van a llenar la bolsa de la cotización, la seguridad social, etcétera,
nuestra, pero también yo creo que la inmigración aporta también diversidad cultural, cohesión social, y en ese sentido yo creo que la migración hay que verlo no solamente como una oportunidad para generar bienestar económico, que nos paguen o que llenen la caja de las pensiones, sino también hay que verla como una oportunidad para la cohesión social, para la cohesión de estos nuevos barrios, de estas nuevas comunidades, que al fin y al cabo vivimos en un contexto de diversidad con personas migrantes. Sí, pero ¿cómo ves tú, cómo ve ACCEN el tema de la forma, ese Real Decreto que comentábamos al principio? Nosotros ahora mismo lo que decimos desde ACCEN es que sea un proceso administrativo garantista, eficaz y rápido, y que beneficie a las personas afectadas. Entendemos que evidentemente podría haber sido muy interesante haber debatido esta situación en el Congreso, sí, porque yo creo que no es lo mismo que se haga un decreto. Sí, pero no hubiera salido adelante, ¿eh? Posiblemente, pero No, el debate seguro. está ahí, quiero decir, pero el debate sí. está ahí. El debate está ahí. Yo creo que es interesante que en una sociedad democrática como esta pues se hable y se reflexione sobre la situación. Pero lo digo, desde ACCEN lo que decimos es que sea un proceso administrativo garantista, rápido, ágil, y que evidentemente sea positivo para las personas afectadas, ¿no? Lo digo porque todavía esta mañana, preparando lo que era el contenido de la tertulia, está muy bien a veces leer los comentarios de los periódicos. Claro, es gente como quien escribe en redes sociales, no da la cara la inmensa mayoría de las veces con nombre y apellido real y puede decir la barbaridad que le salga de las narices, y perdóneme por la vulgaridad. Claro, pero también ves un poco por dónde van las cosas, ¿no? Entonces, decían, si en vez de ser un gobierno de izquierdas el que promueve esto vía el Real Decreto, ya sabéis todo lo que ha pasado con los ómnibus en los últimos meses, todavía esta misma semana. Es un partido, es un gobierno de derechas, la izquierda se habría echado a la calle de forma inmediata y esto sería una revolución terrible, ¿no? Claro, por eso os pregunto del tema de la forma, ¿no? Cuando la hizo Aznar, quiero recordar que la izquierda no salió a la calle, ¿eh? O sea, no. Y Aznar, vamos. Y tampoco cuando le hizo Zapatero. Claro. No, Yo la crítica no me refería a una regularización de inmigrantes, sino a cualquier otra decisión. Hay una cuestión importante que hay que recalcar en este punto. No porque vamos a tener esta regularización va a dejar que las personas que están beneficiándose van a dejar de trabajar en el tema, porque ellos, el siguiente paso, ¿cuál sería? Regularizarse y poder tener un DNI. Yo no lo veo como un tema de votantes. Yo lo que quiero es lo que tú has dicho antes, que sea regularizada, que tenga la viabilidad de que tengamos todos los mismos derechos y las mismas obligaciones, porque eso fue lo que yo encontré cuando llegué aquí, ¿no es cierto? Desde ese punto de vista es que se debería manejar, no por el contexto de que el efecto llamada o el asunto de que los votantes o se está desvirtuando determinada información de los problemas que tenemos ahora mismo con la situación que han pasado en las semanas pasadas, perdón. Entonces, desde esa óptica, queremos es que el gobierno lo maneje de una forma donde todos tengamos los mismos derechos. Mira, todavía estamos esperando que muchas personas, los que les ayudamos con el trámite de la homologación de título, se solucione. Garanticen que detrás de esta regularización vamos a tener personal capacitado que atienda en las oficinas, que garantice que se cumpla el tiempo, que garantice que el trabajo que se va a hacer tenga un cumplimiento y que se ayude en realidad. No que colapse el bienestar social de los que ya estamos aquí o de los que vamos a llegar y de los que están siendo nuevamente integrados. No queremos colapsar, o sea, no lo desvíes por el lado de la negatividad, porque ¿quién no quiere que su gente llegue bien? Yo como ecuatoriana lo digo, porque a mí me gustaría que mis compatriotas tengan esa posibilidad de tener un papel que les permita trabajar con dignidad, de tener un ingreso para poder estar estable en este país. Elena. Desde las colectividades migrantes, desde el movimiento Regularización Ya, no veíamos viable el debate en el Congreso, precisamente porque la derecha es como es y tiene sus delirios y sus narrativas muy particulares que se alejan, a pesar de todo este discurso católico y cristiano, ¿no? Se aleja completamente de la cuestión central de ver a las personas migrantes como personas, ¿no? Con derechos y como es que no somos que tienen historia y vienen con historia, como mencionabas hace un momento, ¿no?
tener un debate ahora en el contexto político de España y de Europa Fortaleza era inviable e imposible porque la ILP estuvo encajonada por varios años en el Congreso y no había forma de desenredar aquello, ¿no? Porque la sociedad y los gobiernos y los partidos políticos no pueden tener un debate serio sobre las migraciones. Todavía las migraciones están vistas e instrumentalizadas. Hablamos de lo que puede, cómo convertimos a esa vida humana y esas personas migrantes en mano de obra, en qué es lo que puede aportar a nuestra economía, si es que nos va a dar la jubilación cuando nuestras sociedades lleguen a una edad avanzada. No estamos hablando de que estas comunidades y estas personas vienen con conocimientos. Y no estamos tampoco preguntando lo que decías hace un momento, ¿no? No estamos hablando de las causas que ocasionan estas migraciones. Y las causas tienen que ver con el gobierno español, con los gobiernos europeos, con los gobiernos de Occidente y con todo el expolio y todavía la lógica de colonial que existe y que obliga a la gente a migrar. ¿Por qué migramos? ¿Por qué venimos? ¿Por qué no? La pregunta es, ¿por qué no lo vamos a hacer si ustedes van a invadir nuestras geopolíticas? ¿Por qué ustedes sí pueden movilizarse? Migramos porque tenemos el derecho a movernos, a migrar. Porque somos tan personas como cualquier persona europea, como cualquier estadounidense, y ahora con sus políticas también delirantes, ¿no? Javier. No, a ver, con respecto al Congreso y demás, yo creo que lo importante es que hay un proceso que garantice. Sí, pero que además es que va a convertir personas que eran invisibles en personas visibles. Es decir, porque el problema que hay es que yo creo que desde la derecha y la ultraderecha se está intentando deshumanizar a la persona inmigrante, ¿vale? Y con este proceso lo que se va a intentar es todo lo contrario. Vamos a ver a la gente trabajar con garantías, acceder a la vivienda con garantías, acceder a la educación con garantías. Y en ese sentido, yo creo que este proceso de regulación va a humanizar mucho más a las personas migrantes y no son invisibles. Y luego hay otro elemento importante que es la potencia que tiene esto a nivel de política internacional, es decir, a nivel de geopolítica. Si España está yendo contracorriente de las políticas migratorias lideradas por nuestro presidente mundial Trump y por Europa, es decir, va contracorriente en el sentido de que es un país que va a marcar un mensaje claro. La inmigración es una oportunidad, no es una amenaza, y en ese sentido el gobierno español a través de ese proceso pues ha ido a contracorriente, por suerte, de las tendencias migratorias que hay ahora mismo. Lo comentábamos antes un poco por encima, las patronales de los sectores que habitualmente se quejan de falta de mano de obra aplauden la medida, también la conferencia episcopal. Faltaba conocer hasta ayer por la tarde la opinión del arzobispo de Ubieu, pero Jesús Sanz Montes ha vuelto a usar sus redes sociales personales para advertir de que no todos caben. Leo textualmente. Citaba el Nuevo Testamento, Mateo 25 en concreto, fue extranjero y me acogisteis, y se pregunta Sanz Montes, los inmigrantes tienen nuestra agradecida acogida, pero ¿cuántos podemos asumir? Son palabras textuales de las redes sociales del arzobispo de Ubieu, que va en contra de sus superiores de la conferencia episcopal. Juanjo. Sí, mira, a ver, cuando incluso las patronales reconocen la necesidad de esta medida, demuestran que responde a una realidad, ¿no? Porque sí es verdad que hay sectores con falta de mano de obra y esta regularización permite ordenar el mercado laboral. Ahora, claro, el reto es que los empleos sean de salarios dignos y de derechos. Y como bien decías antes, en el Congreso, claro, en el Congreso con estos partidos de la derecha, pues de acuerdo que no iba a salir, ¿no? Porque aquí lo que andamos o andan hablando, ¿no? Como que se regala la nacionalidad. Y no, se conoce un permiso de residencia y de trabajo. Sí, ese matiz me faltaba a mí porque es verdad, no lo he citado. Esto no concede la nacionalidad. Eso es importante. Es lo que dije antes. Claro. Pero ¿y si la concediera y qué? ¿Cuál es el problema? Si votar, porque va por ahí, ¿no? La nacionalidad y el derecho que te concede a votar. ¿Cuál es el problema? Si el votar es un derecho. ¿Por qué este derecho no es accesible a todo el mundo si estás residiendo en el contexto?
Pero también, no es un comentario racista, disculpa. pero también tenemos que reconocer que tiene sus obligaciones, como cualquier persona, ¿no? Que saben que hay que cotizar, hay que pagar unos impuestos, hay que cumplir una ley, al ser como cualquier persona española. Eso nosotros vamos a otros países que conlleve todo esto. Esto es una integración real y responsable. Ahora, claro, no es un privilegio, como la parte política de la derecha andan comentando, ¿no? Aparte que yo creo que no se puede poner puertas al campo, ¿eh? O sea, el tema de la inmigración, esto, mientras que no vayamos a solucionar y pongamos dinero para solucionar en cada país de origen los problemas estructurales de cada país, no podemos pedirles a la gente que no quiera venir aquí. Claro. O sea, es que nadie quiere ir a poner... Vamos a aprovecharnos de África, vamos a aprovecharnos de Sudamérica, vamos a aprovecharnos de todo, no queremos poner dinero allí, nada más que queremos recoger... Y ahora no queremos que venga. No, así no vamos a ninguna parte. Quiere decirse, Europa tiene un tema de inmigración importantísimo, pero tenemos un tema de inmigración importantísimo porque llevamos años aprovechándonos de todo lo que está cerca de Europa, toda África, toda parte de Asia, y ahora queremos que no vengan. No, claro, o vamos allí, ponemos dinero como tiene que ser y arreglamos la situación en esos países, o si no, es inevitable. Nadie quiere dejar su familia, a sus raíces y cruzarse 8.000 kilómetros para venir aquí. Si no fuese porque la situación allí está grave en muchos de los casos. Hay que aportar el dinero allí si lo que queremos es que la gente esté en su país, con sus familiares y con su trabajo, pero no, ahí no. Vamos a quitar. Ahora mismo hemos visto lo de Trump. Trump no quiere ninguna democracia en Venezuela. Lo único que quiere es aprovecharse del petróleo de Venezuela. Volvemos otra vez a lo mismo. Y luego queremos que los venezolanos no salgan de Venezuela. Imposible. Es que es eso, no vamos a poder tener un debate serio sobre las migraciones si no estamos dispuestas a reconocer la deuda histórica que tiene tanto el Reino Español como las naciones europeas, ¿no? De todo el expolio hecho por 500 años y más, y que sucede también al día de hoy, ¿no? Uh-huh. Si no estamos dispuestas a tener ese debate desde el reconocimiento y la reparación histórica, no para que nos devuelvan el dinero y los materiales y los recursos robados, no, sino para precisamente tener unas políticas humanas de movimiento, de migración, de cambiar las leyes de extranjería, porque ahora es cierto, sí, este es este Real Decreto y esta regularización es un paso en la dirección correcta, pero no es un cambio estructural, no es un cambio de fondo. Siguen las políticas, España es uno de los propulsores del PEMA, y el PEMA tiene muchos recortes a nivel de asilo, por ejemplo, a nivel de asesinatos en fronteras, de militarización de las fronteras, de encerrar incluso a la infancia migrante. Entonces, sí, está un poco en contracorriente con las líneas europeas, pero de una manera muy, muy simbólica, diría yo, ¿no? Todavía no hay nada concreto que vaya a la raíz de los problemas. Y eso es permitir que la gente viva donde quiera vivir o se quede donde se quiera quedar. Pero no se puede quedar porque están los gobiernos de Occidente yendo a seguir extrayendo recursos y cuando queremos venir aquí no nos dejan entrar. Claro. Javier, y después Rosa. Al hilo, o sea, retomo lo que planteabas, Nacio, de votar o no votar, porque creo que uno de los bulos de la derecha era que este proceso de regularización se hacía para votar en las elecciones generales, pero bueno, hay que matizar que las personas migrantes, una vez que llevan un tiempo de residencia prolongada en el país, pueden votar en las municipales solamente, es decir, que todavía quedan derechos todavía por conquistar y avanzar, pero cuidado con transmitir el mensaje de que se hace para que voten en las generales. Está bien el matiz, Javier. Uh-huh. Rosa. Sí, realmente esa deuda que arrastramos, que no sea la justificación del porqué. ¿Es importante que se regule a las personas que vivimos aquí? Sí. Tienen que tener un documento que les permita trabajar, vivir con dignidad, claro, y cotizar, pero que también reciba las mismas prestaciones que tenemos todos los que ya residimos legalmente. Como ecuatoriana, como ciudadana española y como ciudadana europea, considero que es importante que esas cosas se valoren, ¿vale? Lo que digan lo que dicen las demás personas de que venimos a quitarles el trabajo, mentira.
todos venimos a trabajar, todos traemos una mochila de aprendizaje, todos venimos a aportar, ¿vale? Y desde la óptica, donde cada uno de nosotros debemos enfocarnos, es que el emigrante no es un problema para el mundo, no lo es, porque si no lo pasara lo que está pasando. Constantemente hemos vivido y con muchos años de antelación sabemos que la migración beneficia el sitio en el que va a llegar, ¿vale? Cuando mencionamos el tema del emigrante que está en el aire, ese es el que nos debe preocupar, porque lo hay. Hay gente que no está empadronada, hay gente que no tiene posibilidad. ¿Y que le ayuda esta regularización? Sí, pero ¿qué viene después? El que viene después es el que nos preocupa, ¿vale? Que no vaya a ser una situación que colapse la sostenibilidad social. Los ayuntamientos son los que después se ven con el asunto de poder subvencionar y manejar los problemas, tanto de salud, educación. Perdón. Sigue. Salud, educación y empleo. Empleo, porque lo has citado tú y que es otro de los argumentos que lanzan los colectivos que no están a favor de esta regularización. Vienen a quitarnos el empleo. Ambos datos. Y abrimos, si queréis, nada, nos quedan menos de 5 minutos. Un último melón de debate. Datos, según la última EPA, según la última encuesta de población activa en Asturias, el empleo subió en 6.600 personas en el último año, pero crece también el paro en 2.300. Esta aparente paradoja, que haya más empleados, pero también más parados, se explica precisamente por el incremento de la población activa. Algo que a su vez se explica precisamente por la llegada de extranjeros. El número de trabajadores foráneos creció, y esos ya son datos de toda España, el año pasado un 43,4%. Pero también el número de nacionales que trabajaba se redujo en 5.200 personas. Para eso te hemos traído, Juanjo, UGT. Mira, sí es verdad que el aumento y también el paro está aumentando, ¿no? Pero se explica, como bien has dicho, por la creación de la población activa. Pero bueno, Asturias necesita trabajadores para sostener la economía, como bien venimos diciendo, ¿no? El problema no es que llegue la gente que pueda llegar y que pueda trabajar. El problema es que aún tenemos un trabajo precario que están en sectores, digamos, punteros, como son los cuidados, como son la agricultura, como es la hostelería. Y eso sí que hay mucho trabajo precario, porque también eso es una cosa de las que hay que ir vigilando, ¿no? Porque aunque ahora se puede regularizar a 500.000 personas, yo creo que va todavía en algún punto, algún sector, va a haber todavía ese trabajo precario que es donde tenemos que trabajar. Y yo ahí hablaba de que sí, tener más derechos laborales, porque eso es la clave. Habiendo derechos laborales hay menos problemas de que sea el trabajo precario. Vale, nos queda nada, un minutín y sí quería dar voz. Permitidme, Jorge y Javier, a Rosa y a Glenda, para que pongan el colofón, porque, bueno, son inmigrantes, son personas que llevan tiempo ya también en Asturias y conocen perfectísimamente la situación que tenemos. Un minutín, pero clavado para cada una. Venga, empieza tú, Glenda. Pues nada, es ahora el momento de esperar cómo se va desarrollando el Real Decreto. Hay que estar muy atentas ante la situación. Con los bulos, yo respondería a todo este delirio y esta narrativa de las derechas, es comenzar a preguntarles mejor hablemos de quién desmantela los recursos sociales y los privatiza, quién no está de acuerdo a las subidas salariales y una etcétera de cosas para no desviar de cuáles son los asuntos importantes, ¿no? Porque la migración está aquí, ha venido para quedarse, tenemos todo el derecho a movilizarnos, invitar a las personas, a las comunidades migrantes que aquí están en Asturias, a que estén atentas a cómo se desarrolla el proceso, a que busquen fuentes confiables, ¿no? Que no paguen innecesariamente a personas que lucran con la migración, porque lamentablemente la migración también es lucrativa, hay gente y organizaciones que lucran de ella y se benefician y conviene tener a las personas en irregularidad. Entonces es estar atentas, seguir al pie de lucha, porque este es solo un paso más, ¿no? Me gustaría hablar rápido, por favor.
Me gustaría hablar desde el corazón, pero también desde la responsabilidad. Yo nací en Ecuador y España es mi segunda casa. Y aquí he encontrado trabajo, he visto cómo mi familia ha crecido, he visto con bienestar cómo me he ido desarrollando, pero muchos de estos estamos hoy aquí, muchos de los que estamos hoy aquí sabemos y que empezamos desde cero. Por eso mismo, porque amo este país y lo respeto, creo firmemente que la inmigración debe ser legal, segura y ordenada. La solidaridad va de mano con un verdadero hecho de que se garantice su bienestar y que no sea colapsado. Gracias. Javier Maía y Jorge González, os pido disculpas por no daros ya la última palabra porque no nos da tiempo material. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti. Rosa Vela, gracias. A ti. Juan José Iglesias, gracias. Y Glenda Huerto. Muchísimas gracias a los 5. Continuamos dentro de un momentín con más contenidos en Asturias al Día. Llegamos a la segunda parte de Asturias al Día y lo hacemos con la Sociedad Cultural Gijonesa, que propone destinar el nombre de Igor Medio a un espacio público de Sisión. La idea es que sea un espacio público nuevo, así no se tendría que alterar el nombre que ya tuviera, por ejemplo, una calle. Eso supone un lío para los habitantes, para las personas que tengan su dirección postal en ese lugar, para los comerciantes. Bueno, la idea nos la va a explicar a continuación el presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa, que es Pedro Roldán. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por venir hasta los estudios de RPA para este programa que se mete también en la televisión del Principado de Asturias. A nosotros a vosotros por invitarnos. Igor Medio, Felpeyu, figura muy conocida musicalmente. El grupo sigue funcionando, con Ruma Barbero al frente como miembro fundador que continúa, con músicos que han ido entrando y saliendo. Bueno, yo creo que todo el mundo en Asturias sabe quién es Felpeyu, pero y quizás no todo el mundo sepa que el grupo sufrió un accidente de tráfico gravísimo en el año 2006, en junio, después de la noche de San Juan. Efectivamente. Un accidente de tráfico que le cuesta la vida a 2 de sus componentes, a Carlos Redondo y a Igor Medio, y heridas de más o menos gravedad al resto de los integrantes de ese vehículo. Vosotros ahora, cuando se van a cumplir 20 años de ese siniestro, pedís un reconocimiento público en forma de espacio, de calle, de plaza, bueno, eso está por decidir, para Igor Medio. Sí, lo hacemos en primer lugar por la relación que tenía Igor con el barrio del Natahoyo. No solo una relación personal, sino también familiar. Hay que recordar que los padres de Igor Medio fueron fundadores de la Sociedad Cultural de Natahoyo. Luis y Sonia, ¿eh? Y efectivamente. A finales de los años 60 fueron 2 de los pioneros del movimiento vecinal también en la ciudad, también en el barrio del Natahoyo. Y por eso la relación tan directa que tenía Igor con la zona del Natahoyo nos parecía que era la persona adecuada. Y por otro lado también en los 20 aniversario del trágico accidente y sumado de que se está generando un nuevo espacio en la ciudad, un nuevo espacio que permite posibilidades, es un lienzo en blanco para trabajar en él, a la hora de desarrollar, plantear reconocimientos. También queremos que Gijón adolece de un déficit importante de espacios públicos dedicados a personas del mundo del arte. Hay personas de todo tipo, históricos, de política, y es importante que estén también, por supuesto, pero sí que entendemos que el mundo del arte debe tener un mayor reconocimiento dentro de ese espacio. Y sumando esas condiciones y que se podía generar ese espacio nuevo donde no se iba, como bien dices tú, generar ningún problema a la hora de ninguna polémica, a la hora de afectar a nadie, a la hora de poner el nombre de una calle o un espacio, lo que se consiguiese por parte del ayuntamiento, pues pensamos que era la persona adecuada, en el lugar adecuado y además en el momento adecuado. Claro, Naval Azul, toda esta zona nueva que hay entre lo que es el Natahoyo y lo que eran los antiguos astilleros, una zona industrial, además, bueno, muy deprimida, económica y socialmente, era una zona, bueno, fea, vamos a decirlo de esa manera, y que ahora se convierte en un nuevo espacio muy revitalizado de la ciudad de Sisión. Citaba yo que Igor Medio y Carlos Redondo. ¿Por qué el reconocimiento
que promueve la Sociedad Cultural Gijonesa es solo para Igor y no también para Carlos? En este caso, por lo que te comentaba del espacio de la zona del Natahoyo, porque entendemos que sería interesante que las personas tuviesen un reconocimiento en un ámbito que tuviese una relación directa con su biografía. Y eso se generaba en el caso de Igor, no en el caso de Carlos, que tiene, si no recuerdo mal, algún espacio dedicado a la ciudad de Gijón, creo que la zona de Novo Roz es un parque, una zona verde, y esta propuesta, por supuesto, que no es ni mucho menos incompatible con que se desarrollase una propuesta similar para Carlos, pero pensábamos que quizás en un entorno que fuese más cercano a su ámbito biográfico, ¿no? De alguna manera, ¿no? Pero por supuesto que sí. Vamos, es prácticamente el sitio en el que vivió hasta su triste fallecimiento hace 20 años, Igor, sí. La zona del Natahoyo. Efectivamente, sí. Claro. Y una relación con la familia, es una familia muy ligada a ese barrio, un barrio obrero y una familia obrera, ¿no? Que yo creo que tiene una relación directa. Vamos, que el promover un espacio público con el nombre de Igor Medio no es incompatible con que se reconozca también la memoria de Carlos Redondo, el otro componente de Felpeyu que moría en ese accidente. Estamos en un proceso en el que hay muchos colectivos que estáis reclamando nombres de espacios públicos para personas influyentes en el ámbito concretamente de la música, para que se reconozca, bueno, de forma perenne la memoria de esas personas. Es el caso también en Ubieu de dos grandes de la música que morían recientemente, de Jorge Martínez, Jorge Ilegal, Jorjón, como se le conoce, también se le conocía en el ámbito del arte musical, o Alberto Toyos, también otro de los históricos, en este caso también de la radiodifusión y de los premios relacionados con la música y con la ayuda a nuevos grupos, nuevos artistas que salían en las últimas décadas en Asturias. Me quedo con el déficit de nombres de artistas en las calles, en los espacios públicos de Sisión. Es interesante esa reflexión. Sí, yo creo que las ciudades se van definiendo con el nombre de los espacios. La parte simbólica es muy importante en la elección de las ciudades, y cuando se van desarrollando, pues históricamente siempre se trataba de poner los nombres a los grandes prohombres, ¿no? Y en general, normalmente el mundo de la cultura quedaba un poco alejado, más allá de lo que es el ámbito más clásico, ¿no? De los grandes escritores, los grandes novelistas, los grandes pintores, ¿no? Pero en general la música, y sobre todo la música popular, y especialmente la música popular asturiana, en mi opinión, ha tenido muy poco reflejo en el recorrido de las ciudades, y creo que es algo importante que se puede ir cambiando, pero sobre todo se trata de cambiarlo, de mejorarlo, tratando de evitar los mayores conflictos posibles. En muchas ocasiones el cambio de nombres de calles, sabes que ha generado diferentes polémicas, pues en ocasiones se generan controversias, molestias a los vecinos, cosa que entendemos también, pero es que en este caso precisamente la posibilidad se podía desarrollar sin que se diese esa situación, ¿no? Pero creo que es importante que se tenga en cuenta al mundo de la cultura, al mundo del arte, en el desarrollo también del nombre de las ciudades. Vale, pro hombres, que decías tú, y pro mujeres, que esa es otra, efectivamente. Que prácticamente no hay nombres de mujeres por eso, en las calles de Asturias. Claro, por eso históricamente me refiero, decía por hombres, además lo decía claramente, ¿no? Es decir, porque en general ha habido una visión también muy masculinizada de, evidentemente, pues no sé, Isabel la Católica, tal, pues ya reconocidos históricamente y demás. No se trata de contraponer una cosa entre la otra, pero sí que es verdad de que las ciudades del siglo XXI tienen que parecerse, hasta en sus nombres también, a la sociedad del siglo XXI. Claro. Vale, hablamos de la Sociedad Cultural Gijonesa. Bueno, una cosina más, otro matiz que se me escapaba, lo tengo apuntado y no me acordaba de preguntarte. ¿Qué pasos estáis dando? ¿Qué pasos vais a dar? No sé si os habéis reunido ya con el ayuntamiento, si iniciáis un proceso también de puesta en común con el resto de entidades que trabajáis en Sisión. En este momento hemos hecho la propuesta formal al ayuntamiento, que nos ha solicitado una reunión para el próximo lunes. A ver qué nos comentan. Sí que me consta de que la recepción de la idea ha sido muy positiva, ha sido buena, pero en este momento estamos en ese momento. Vamos a esperar qué nos dice el ayuntamiento. Confiamos que la respuesta sea positiva, porque entendemos que no tiene por qué haber ningún problema en este reconocimiento.
Muy bien. En cuanto a la Sociedad Cultural Gijonesa, la entidad que presides desde hace ya 12 años, una entidad con mucha consolidación en Asturias desde 1968, todavía en plena dictadura franquista, trabajando por la democracia en esos últimos estertores de la dictadura franquista. Tu presidencia a lo largo de este tiempo va a continuar próximamente. ¿Tienes la idea de permanecer? ¿Cómo lo lleváis en ese sentido? En principio es una decisión que tendrán que tomar los socios y las socias, obviamente, pero bueno, todos sabemos que desgraciadamente el reemplazo, la sustitución, la renovación en las entidades de la sociedad civil cada día es más problemática, es más compleja. Yo me gusta siempre hablar de proyectos colectivos, no se trata únicamente de Pedro Roldán como presidente, que es lo de menos, sino también de una junta directiva relativamente joven para lo que es la ciudad de Gijón, ciudad envejecida, que creo que sigue con ánimos de seguir trabajando en el desarrollo cultural de la ciudad. Vale, porque qué fuerza, qué vigor, qué representa actualmente la sociedad cultural gijonesa en Sisión. Yo creo que sigue representando una visión de Gijón. En nuestra opinión, Gijón es una ciudad construida sobre dos patas. Es una ciudad claramente comercial e industrial históricamente. Gijón contemporáneo es un hijo de la revolución industrial y como tal siempre se ha construido sobre dos patas. Por un lado, una clase burguesa con una tendencia liberal, comercial e industrial, muy diferenciada de otras burguesías locales con un ámbito más diferente, más ligado al ámbito institucional o nobiliario, y por otro lado, que es muy importante, que es lo que nosotros creo que en cierta manera reflejamos un poco, es una clase trabajadora, una clase obrera históricamente muy organizada, con muchas estructuras sociales, culturales, sindicales, políticas. Y esos dos pilares se ha construido el Gijón moderno, el Gijón contemporáneo. Y en cierta manera nuestra visión va en ese sentido y sobre todo también de profundizar la democracia más allá de un elemento de participación política directa de los partidos políticos, que obviamente son muy importantes, sino también de las estructuras de la sociedad civil. Una sociedad civil que, a diferencia de la clase política en ocasiones, tiende a colaborar más que a competir, que en ocasiones ocurre con los partidos, ¿no? Y desde ahí tratar de vertebrar la sociedad siempre con un pensamiento crítico. Es decir, si no hay un pensamiento crítico, si una visión crítica por parte de la sociedad, se produce un profundo déficit democrático que lastra el propio sistema político y la propia evolución de la ciudad. Competir, no. Colaborar, sí. Esa idea me gusta para enlazar con lo siguiente, porque colaboráis, tenéis incluso una ubicación compartida con entidades como el Ateneo Obrero, como el Ateneo Jovellanos, como la Sociedad Cultural Gesto. Bueno, la idea de confraternización y de trabajo, no competencia, sino colaboración. Entidades que en algunos casos, digamos, con una cosmovisión bastante diferente, bastante distinta, porque en cierta manera esas cuatro entidades también representan en una gran parte esas dos patas que te estaba comentando de la ciudad. Y sin embargo somos capaces de ponernos de acuerdo en muchísimas ocasiones. Por ejemplo, recientemente, por la propuesta que hicimos con la cuestión de la Filmoteca para Gijón, una propuesta que llevamos las cuatro entidades al Pleno Ayuntamiento de Gijón, que fue aprobada por unanimidad a otros grupos políticos, cosa que hoy en día acaba siendo una rara avis, con generar ese tipo de consensos de amplio espectro, y ser capaces también para cuestiones centrales de la ciudad ponernos de acuerdo para plantear debates como planteamos las cuatro entidades, por ejemplo, con el tema del Vial de Jove, con la problemática sobre el tema del turismo en Gijón. Hemos hecho entidades diferentes que somos capaces de trabajar juntos y colaborar. Y la sede en la antigua Escuela de Comercio. En la antigua Escuela de Comercio, las cuatro entidades culturales tenemos un espacio cedido en este caso por el Ayuntamiento de Gijón, que utilizamos siempre de cara abierto a la ciudadanía para todo tipo de actividades, pues de conferencias, sesiones de libros, debates. En nuestro caso nos centramos mucho en debates de ciudad, debates concretos de ciudad, también en cuestiones como lo que es la difusión de pensamiento crítico, presentaciones de libros, y una pata fundamental que estamos trabajando mucho es el ámbito del desarrollo de la cultura cinematográfica, ¿no? Tenéis un cineclub. Sí, un cineclub que tenemos con el FIX, que es un poco nuestro niño mimado, ¿no? De alguna manera, que está teniendo un gran éxito. Estamos hablando de que además cuando haces actividades también acabas poniendo claramente cuáles son los déficits que tenemos como ciudad. Por ejemplo, tenemos un cineclub que funciona sábados y domingos
y llevamos cuatro proyecciones de 4 películas, las 4 con la sala completa hasta arriba, 123 butacas porque ya no entran más personas, y marchando pues a lo mejor 40-50 personas, porque desgraciadamente no tenemos capacidad para ello. ¿Qué se demuestra? Que Gijón adolece de una falta de un espacio intermedio en el centro de la ciudad que del que mismo no disponemos. Gijón no tiene una sala de actos más allá del Teatro Jovellanos, que es una cuestión totalmente diferente, de más de 120 butacas en el centro de la ciudad. ¿Cuánto tiene la Escuela de Comercio, que también tiene...? 123. Ah. Y se está llenando, cada proyección que tenemos se está llenando, y hay gente que desgraciadamente pues no puede quedar porque no tenemos capacidad para tener. Es decir, lo cual se demuestra que tenemos una profunda demanda de cultura y somos incapaces de dar satisfacción a esa demanda. Y cuando uno en cualquier ámbito, sea un negocio, sea la cultura, sea lo que sea, es incapaz de dar respuesta a toda la demanda que se genera, tiene un problema, y ese problema tenemos que resolverlo. Esperemos que en parte el futuro desarrollo de Tabacalera, con un salón de actos de un tamaño bastante considerable, va en cierta manera a paliar esa parte del problema. Pero el problema sigue estando ahí. La demanda de actividad cultural por parte de la Cine de Gijón es superior, bastante superior, a la oferta que es capaz de proyectar la ciudad. ¿Toda la actividad de la Sociedad Cultural Gijonesa se desarrolla dentro de la Escuela de Comercio, de la antigua Escuela de Comercio? No, en absoluto. Ahí, por ejemplo, tenemos también otro cineclub en el Centro Municipal Integrado del Llano, donde ponemos películas, diferentes ciclos de cine, hacemos también actividades en otros espacios. Tratamos de estamos ubicados en el centro, pero siempre entendemos también un Gijón descentralizado, ¿no? Por lo hacemos en el Llano, alguna vez en la Calzada, en diferentes barrios de Gijón, que es un poco un reflejo de lo que es la vida de la ciudad de Gijón. Vale, en ese sentido, por ejemplo, el viernes de la semana que viene, el día 6, dentro de ese cineclub que comentábamos ahora, que no es en exclusiva, toda la actividad de la Sociedad Cultural Gijonesa en la Escuela de Comercio, tenéis en el Centro Municipal Integrado del Llano El extraño amor de Marta Ivers, una película de cine negro clásico. Sí, a mí me encanta siempre decir aquello de en blanco y negro con infinita gama de matices, de grises, ¿no? Que es un poco como es la vida, de cierta manera, en mi opinión. Pero sí, además está teniendo bastante éxito de gente. No lleva la misma cantidad de gente, obviamente, que lo llevan las proyecciones en el centro, en la Escuela de Comercio, que hacemos con el Festival de Cine. Que además este sábado tenemos un acto, yo creo que es muy importante a nivel cultural, porque vamos a tener la presencia... ¿Mañana? El día 7. Mañana. Con la directora de la Filmoteca Española, con Valeria Camporesi, para la presentación de la película El inquilino, de José Antonio Nieves Conde. Una película ha sido restaurada, una película que, por cierto, pese a ser de los años 50, trata temas muy actuales, como es el tema de la vivienda. Una película que, por cierto, fue censurada, pero no por la censura, fue censurada por el Ministerio de la Vivienda. Es una cosa curiosa que ocurría en aquellos años, porque hoy en día, cuando hablamos de problemas actuales de la sociedad española, cuando miramos para atrás vemos que algunos de esos problemas acaban siendo recurrentes, ¿no? Entonces, además, como coincide con, conseguimos todavía, aunque se está avanzando algo, pero lentamente, en el ámbito del desarrollo de la Filmoteca de Asturias, pues la presencia de la directora de la Filmoteca Española, pues creo que también es un impulso más para demostrar que Gijón es la capital del cine en Asturias. ¿A qué hora? ¿Lo de mañana? A las 7 de la tarde. ¿En la Escuela de Comercio? En la Escuela de Comercio, sí. Vale, muy bien. Y el domingo a la misma hora ponemos otra grandísima película, Blow Up, de Michelangelo Antonioni. En cuanto a la actividad habitual, reconocer también la capacidad de permanencia de los socios más veteranos. Por ejemplo, en diciembre tenéis eso mismo, ¿no? Reconocimiento a gente que lleva incluso 50 años militando en la Sociedad Cultural Gijonesa. Efectivamente, además, una cosa que siempre nos enorgullece es que la primera presidenta de la Sociedad Cultural Gijonesa fue una mujer. Algo que en el año 1968 no era precisamente algo habitual. Y cuando además presidir en aquel momento una sociedad cultural como la cultural gijonesa no era como hoy en día, que puede ser un problema de que te llamen no te llaman tanto para entrevistas, a lo mejor te llaman de la comisaría. Para otro tipo estamos hablando de una sociedad, de un momento de falta de libertades democráticas, ¿no? Y es algo que nos enorgullece. Y también el reconocimiento a esas personas que en un momento donde todo era muy complicado, decimos hoy en día, parece que todo está muy mal, hay problemas, pero efectivamente no podemos comparar con eso de falta de libertades democráticas, falta de derechos básicos que ocurría en la época final del franquismo. Cita la primera presidenta. A María Teresa Fernández Belité. Muy bien, pues queda dicho.
Pedro Roldán, presidente de la Sociedad Cultural Gijonesa, la entidad que promueve que se dé el nombre de Igor Metio a un espacio público de Sisión. Proponen que sea la zona nueva de Naval Gijón, a ver si sale todo bien. Y confiamos que sí. Y de esa reunión del lunes sacamos ya, bueno, pues un pequeño calendario a ver cómo podemos ir desarrollando la iniciativa. Pedro, muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Seguimos en Asturias al Día dentro de un momentín, más relacionado con la música en este caso. Llegamos a la tercera y última parte del Asturias al Día de este viernes, también de esta semana, con Amor Argüelles en la realización técnica, también con la ayuda de Javi Palomo para que eso suene muy bien, porque van a ver ustedes, van a oír los oyentes a continuación que tenemos con nosotros a un músico, a Frankie Mez, y que nos va a ofrecer en directo también una de sus composiciones. Frankie Mez, detrás de ese seudónimo está Francisco Javier Acisclo Medina. Frankie. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantados de tenerte igualmente, con nosotros. Igualmente. Que hayas hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. Ningún esfuerzo. Si tú me dices ven, lo dejo todo. O sea, sí, me gusta. Que 20 años no es nada. Efectivamente. En honor, lo de Frankie Mez, a tu madre, el apellido Medina. Sí, bueno, oye, has averiguado cosas. Efectivamente, porque era la que, yo con 14 años, era un poco coñazo, con perdón, porque estaba todo el día aprendiendo a tocar la guitarra, no sabía de afinar ni nada, y la que me tenía que soportar era ella. Ella vio realmente y fue testigo de mi evolución entre 14 y los 17 años, ¿no? Y entonces me dijo, tú tienes que dedicarte a la música, y ya está. Me compré un piano que lo sigo conservando, tiene ya. Y en honor a ella, pues puse Frankie por Francisco y Met por Medina, ¿no? Y dije, bueno, ya en esa época era muy ambicioso, ¿no? Digo, no, bueno, pero realmente cuando creé esta marca, por así entendernos, fue en el año, no sé, de 2005, 2006, que es cuando me fui a vivir al barco y allí estuve 6 años. Y entonces me dedicaba solo a la guitarra y a navegar. La verdad que has tenido una vida... He sido un privilegiado, ¿no? Porque no me he cansado de perseguir mis sueños. Ahora que está tan de moda hablar de un tema tan desagradable como es el de Julio Iglesias, yo le escuché una vez que dijo, si yo tengo un sueño, no lo persigo, lo compro. Y entonces me pareció tan prepotente que dije, se ha perdido todo el hecho de buscar un sueño, ¿no? Decía de aquello de que si algo se puede comprar con dinero, para mí nunca es caro. Sí, ¿no? Hay muchos, bueno, hay muchas personas así, pero yo empecé desde cero con la música, empecé a tocar para divertirme y para sanarme, porque necesitaba una sanación. Fueron unos años, la primera etapa de mi vida, que era una lucha constante por conseguir los mejores objetivos para la empresa que trabajaba y dotarla de contenidos que fuesen los ganadores de su parrilla de programación, ¿no? Te has dedicado a la televisión, te has dedicado a la publicidad. Sí. A la radio en concreto. Cuenta la anécdota de Antena 3. Bueno, Antena 3, allá por octubre de 1987, bueno, pues yo había estado trabajando en una empresa que habían creado los Aragón. Y entonces aquella empresa pues había que cerrarla, no funcionaba muy bien. Entonces un día pues en un comité comercial de publicidad en Andalucía, yo tendría 23 años o así, entonces apareció un señor así un poco obeso y muy gallego, muy serio y tal, se llamaba Manuel Martín Ferrán. Oye, escucha, yo he oído muchas cosas de ti y tal, además has organizado el Congreso de Publicitarios del Sur de España y tal, me gustaría ofrecerte algo. ¿Así? ¿Puedes venirte a Madrid? Y me fui al día siguiente.
concretamente era el 13 de octubre. Y entonces fui y tuve una entrevista con él y me ofreció, dice, mira, te ofrezco la posibilidad de que dirijas una emisora de Antena 3 Radio, ¿no? Y entonces puede ser o en Alicante o en Sama de Langreo. Y yo no sabía qué hacer. Bueno, hay muchas cosas que con 23 años no sabes qué hacer. Entonces, a riesgo de que me pudiera equivocar, como de hecho pues la vida me ha demostrado que sí, tomé la decisión, hablé con mi hermano mayor y me dice, mira, pues como es un tema comercial, porque las emisoras privadas funcionan por el tema comercial, yo creo que te va a interesar más irte a Alicante que a Sama de Langreo. Y con el tiempo aquí estoy. En Sama de Langreo hemos estado mucho, sí, de los que estamos ahora mismo en RTPA, comenzando por Roberto Pato, el titular de este programa. Qué bueno. Yo lo estoy sustituyendo. Amor Argüelles, nuestra compañera técnica. También. Antonio Martínez, Menéndez, perdón, otro de los técnicos de aquí de la casa. Ana Luz, por ejemplo, que también se ha retirado. Monse Martínez, que también está jubilada recientemente. O sea, nos hubiéramos conocido hace que sí, muchos años. Claro, porque la inmensa mayoría, bueno, yo creo que fui el que menos estuve, y estuve 14 años, con lo cual, caray. Imagínate tú lo que supone Radio Langreo y Sama, la cuenca minera del Nalón, para toda esta gente que hemos estado trabajando allí, que ahora estamos dentro del proyecto de RTPA. O sea que imagínate. Fíjate cómo es el tema, por dar un salto temporal. Cuando yo decidí instalarme definitivamente aquí en Asturias, es el COVID, y entonces yo empiezo a buscar una forma de salir de donde estaba, que estaba en Medina del Campo, en un balneario viviendo. Otra anécdota que a contar, porque estuve 4 años ahí y viví allí y actuaba los sábados. Y estuve durante 4 años actuando todos los sábados. Y entonces, cuando llega el COVID, cierran el hotel, y el hotel es un palacio que tiene más de 100 años, ¿no? Y el dueño del hotel me dijo, si te quieres quedar aquí, te quedas y tal. Y claro, yo de repente recuerdo que tuve que visionar, hacía años anteriores, aquella película de Jack Nicholson que se llamaba El Resplandor. Sí. Y entonces dije, yo no me quedo en este hotel. Y empecé a buscar y venía a decir por lo de Sama de Langreo, porque fíjate lo que es la vida. El primer sitio donde encuentro es una cabaña en Tolivia, un poco más arriba de Tolivia, en La Viana, ¿no? Y pasé por Sama de Langreo y dije, si tenía que haber venido aquí. Y bueno, o sea, estábamos muchos más receptivos a la vida en aquella época del COVID, ¿no? Que estábamos prácticamente todos. Vives en un barco, vives en un balneario y acabes en Llames de Pría. De Parres. De Parres, perdón. Ay, que me va a matar. Llames de Parres. Llames de Parres, sí. Llames de Parres, que mañana presentas, que no lo había dicho yo al principio, en el Ayuntamiento de Parres, precisamente. Mañana sábado, a partir de las 7:30 de la tarde, el proyecto nuevo, que luego hablamos de él. Muy bien. ¿Cómo acabas en Parres? En Parres porque en la casa donde me vine a vivir, ahí en un sitio que se llama Les Palombes, pasado Tolivia, entonces viví ahí en una casa que era una cabaña. Costó un trabajazo enorme subir el piano hasta la casa. Era una casa, pero era preciosa y tal. Y al poco tiempo de estar viviendo ahí, la dueña decidió ponerla en venta, y yo le dije, bueno, yo llevo apenas unos meses aquí y no me he decidido todavía a quedarme aquí, ¿no? Porque realmente estaba a 600 metros de altura, cayó una nevada espectacular. Y una vez más esa experiencia me volvió a tocar el corazón a Asturias, ¿no? Porque con todo, yo cuando llegué allí no había nadie, allí no vive nadie, van de vez en cuando, algún fin de semana, algunos familiares que tienen o sea, que tienen casitas por allí y tal. Y entonces yo tocaba el piano y había mucha gente que venía y me escuchaba los fines de semana, pues imagínate, en el monte, oyendo el piano, enfrente Peñamea, en fin, era un... Y recuerdo que cayó una gran nevada espectacular y era la Semana de Reyes, y entonces estaba allí, no me podía mover, había que esperar a que subiera alguien para que abriese el camino y quitase toda la nieve que había allí, ¿no? Y era el día de Reyes y yo estaba solo con mi Wallace, un perrito que tenía, y me asomo a la ventana y tal, y veo que por el camino va subiendo alguien. Y llega una señora que era la mujer de un hombre que yo conocía, un ganadero de allí,
andando por ese camino que hay 1 kilómetro y pico de nieve. Y llega arriba y digo, pero mujer, ¿qué haces por aquí? No, que estábamos mi marido y yo en casa y decimos, y Frankie no va a comer roscón de Reyes, no ha podido bajar. Me trajo un roscón de Reyes. Wow. Eso solo se hace en Asturias. Sí, qué detalle. No, aquello es que ha sido una constante. Me he ido encontrando en situaciones donde realmente, sin conocerme de nada, la mayoría de las personas asturianas me han ofrecido sonrisas, me han ofrecido tertulias, me han ofrecido risas con chistes fantásticos y me han ofrecido una alegría de vivir, ¿no? Y siempre la he sentido así cada vez que he venido desde que tengo 17 años. Y ahora montas una banda nueva. Por cierto, lo de The Band, hombre, suena Estamos a Robbie Robertson, suena a Canadá, suena a relación directísima con los primeros años y la primera gira eléctrica de un tal Bob Dylan. Bueno, pero es que esto es ha sido una cadena de situaciones, ¿no? De que de repente yo conozco a una persona, empiezo a hablar con ella, nos entendemos bien, oye, ¿te apetece? Porque yo llevo buscando banda pues más de 10 años, ¿no? He tocado con varias bandas, incluso algunas he tenido que contratar cuando he tenido actuaciones en otros sitios. Y entonces yo quería una banda y además que fueran asturianos. Y que fueran de aquí. Y empecé a hablar y se fueron añadiendo y de repente, no hace mucho, porque llevamos 3 meses ensayando, no hace mucho de repente cae en mis manos un libro que se llama Abriendo Camino, que hoy, curiosamente, bueno, y empiezo a mirar y resulta que es que estoy con 3 músicos, que son Pepe Laje, Jorge Laje y Javier Palomo. Que no lo conocemos de nada aquí, que no no le es compañero conocéis de técnico nada. nuestro de RTPA, que no estaba al frente. Pero que figura de esta parte del programa. ¿Qué figura en ese libro? Y para mí son los 3 leyendas del rock del oriente de Asturias, ¿no? Y con toda la cantidad de bandas. Un libro que recomiendo porque es un trabajazo de documentación. Javi, leyenda del rock. Es una leyenda del rock. Javi Palomo. Claro que sí. Y entonces, bueno, pues con ellos feliz y estoy planteando, además les estoy planteando que grabar mis nuevas canciones, esas que vamos a sacar a airear por toda la geografía española y parte del extranjero durante este año, que es mi intención, y grabaremos un disco que posiblemente me encantaría que en noviembre, diciembre del año que viene estuviera ya bueno, disponible. Tenemos ya un adelanto. Vamos a acabar con Quedarás después, para cuando pongamos punto final a esta entrevista con Frankie Med. Sí. Pero además has preparado un himno que quieres estrenar en Covadonga. Sí, bueno, de esto no quiero extenderme mucho, tú ya sabes, pero te quiero explicar algo. Yo cuando Frankie Med, cuando empieza a tocar, antes de que me dedicase a la publicidad, yo hice ATS y estuve trabajando 5 años. ¿Por qué? Porque a los 24 años ya era padre de 2 hijos y tenía que buscar un trabajo y como músico no funcionaba, no podía acometer eso. Entonces hice ATS, estuve trabajando en el hospital y a la vez en una agencia de publicidad. En esos 5 años he estado siempre del lado del más necesitado y para mí esos 5 años han sido lo mejor que yo he hecho en mi vida, porque no sé a quién, pero he colaborado en ayudar a sobrevivir a muchas personas. Y anónimos, no conozco, pero me he sentido con esa vocación y me sigo sintiendo con esa vocación. Igualmente ya cuando empiezo a tocar la guitarra, me llaman de SOS Internacional para ver si no me importaría ir a tocar al campo de refugiados en Atenas en el 2016, que estuve tocando allí en el campo de refugiados de allí. Con esto quiero decir que a mí cantar es un gesto es mi forma de rezar, esa palabra tan en desuso que se tiene lamentablemente en este país. Y para mí, yo necesitaba, al hacer esta canción, como lo vengo haciendo desde que tengo 17 años, ofrecérsela, hacer una ofrenda a la Santina de esta canción, porque es una canción que para mí es mi forma de rezar. Vamos
a ver cómo suena. Venga. ¿La tocamos en directo para Asturias al Día, Frankie? Venga, vamos con ello. Venga, pues cuando quieras. Tan cerca del cielo se eriza la piel, paisajes, senderos, qué grande lo ves, azules de mares, de playas de arena, que tienen sus piedras, el viento en sus grietas, y yo, que vengo del sur, no sabía nada de embrujos, de sanas, de trasgos y brujas en la oscuridad. Tan cerca del cielo se eriza la piel, tan cerca del cielo se aprende a sentir, tan cerca del cielo se eriza la piel. Tan cerca del cielo se eriza la piel, paisajes, senderos, qué grande lo ves, Asturias que engancha su clima y sus gentes, paisanos que beben la sidra de Oriente, y yo, ¿qué más puedo amar? Si solo en Asturias se vive el presente, con ganas de dar, tan cerca del cielo se eriza la piel, tan cerca del cielo se aprende a sentir, tan cerca del cielo se eriza la piel. Frankie Mez, tan cerca del cielo. ¿Ya tenéis fecha para tocar en Covadonga, para estrenar de forma más pública todavía que en Asturias al Día lo que es este himno? Bueno, no es un estreno. Como te decía antes, para mí, yo siempre, desde que tengo 17 años hasta hoy, siempre que he venido a Asturias, he ido a La Santina y me siento muy bien allí. Para mí es un lugar donde entro en conexión con todas las personas que amo y que no están conmigo. Entonces solicité, pero con carácter íntimo y personal, y va a ser hoy. Y va a ser hoy mismo. Hoy mismo. Vale. Sí, pero vamos, que no va a ser pero público. Es íntimo y personal. Vale. No quiero difusión, porque para mí voy a ir a rezar, y tengo el privilegio y el honor de que me acompañen 3 leyendas del rock del oriente de Asturias. Los Laje y Palomo. Y lo del nombre de band es así, sí. Pero estamos, hay que darle un nombre a la banda, ¿no? Claro. Y ojo, que he tenido así esta mañana, pero bueno, es por discutir y no me quiero adelantar en nada, porque es una cuestión que entre los 4, así a modo Beatle, tenemos que decidir qué nombre, ¿no? Entiendo que debe ser así. Pero descubrí que son unas leyendas del rock en un libro que se llama Abriendo Camino. Y entonces lo he pasado al inglés. Y no me suena mal como grupo, ¿no? Entonces lo tengo que hablar con ellos, pues que es aunque diríamos Open Field, ¿no? Y crear un grupo que se llamara Open Field. ¿Qué quiere decir abriendo camino? Porque tenemos que abrir camino. Tenemos que abrir camino porque creo que se necesita que las personas, que los músicos, que los artistas, más allá de cualquier otro tipo de interés, se muestren en el escenario como lo sienten. Y aquí hemos hecho una buena piña, y los 4
sentimos lo que hacemos y damos todo nuestro corazón. Bueno, ¿tenéis bolos ya previstos? Sí, bueno, empezamos ya, ya de entrada, la semana que viene iniciamos la ruta y vamos a Daimiel, a Ciudad Real. El día 5 tocamos en Daimiel, el día 6 tocamos en Granada, el día 8 subimos a Asturias a relajarnos, a desintoxicarnos de tanta carretera, y luego ya continuamos, tenemos Madrid. Bueno, pretendo en un principio, en un planning que hay, a falta de cerrar muchas cosas, pero les voy a llevar de viaje a las leyendas del rock por toda España y parte del extranjero, Claro que sí. No descarto nada. Oye, que se me escapaba y no quería dejar de tocar contigo, Frankie Mez, otra de las 1001 vidas que has tenido a lo largo de tu existencia. Sí. Ganaste popularidad también al ser finalista del programa televisivo La Voz, concretamente, sí, en el año 2022. Efectivamente. Eso fue una experiencia también muy chula, ¿no? Además, les puse una trampa. Porque como habéis podido oír o como habéis podido averiguar, hubo un tiempo en el que estuve trabajando en Antena 3 Televisión. Sí, lo acabas de comentar. Efectivamente, y entonces en Antena 3 Televisión yo estuve hasta el año 2003, año en el que llegué a mi máximo nivel de incompetencia. Ya no podía crecer más. Entonces, como no podía crecer más, pues dije, pues ¿qué hago? Cambié de vida radicalmente. Ese año fue el que llegué a Silvio, que era el consejero delegado, los recientes que acababan de llegar de Planeta. Yo había cerrado ya todas las negociaciones con todas las majors en televisión, estaba saturado, me pasaba media vida en Los Ángeles y a Silvio, al consejero le dije, Silvio, ¿qué se debe del minibar que me voy? ¿Cómo? Digo, ya no aguanto más. No soporto ya más. Entonces, en el mes de diciembre, el 13 de diciembre, del 2003, dejó Antena 3 Televisión y evidentemente los últimos años habían sido tan fuertes en el trabajo que apenas había tenido una relación normal con mi mujer y se había deteriorado muchísimo. Y entonces yo me entré en una catarsis muy grande. Entonces nos divorciamos y me compré un barco, me fui a vivir. Lo que iba a ser un año se convirtió en cerca de 7 años en el barco. Y estuve viviendo en el barco así durante un tiempo. Y ahí fue donde me encontré a Frankie Mez. Y empecé a tocar la guitarra y eso fue, bueno, te contaba así. Sí, la trampa que decías, que les tendiste una trampa a los de La Voz. ¿Cómo fue el tema? Claro, porque yo me presenté al casting como Frankie Mez. Sí. Y no te piden el DNI ni nada hasta que no llegas al final. Entonces, para que no supieran, porque claro, yo iba con el sombrero, las gafas de sol, con estas patillas, tal. O sea, los que me pudiesen conocer, alguien de producción o algo que me pudiesen conocer, era irreconocible. Habían pasado muchos años, ¿no? Fíjate, estamos hablando del año 2022 y yo lo dejé en el 2003. O sea, que no había ya nadie de mi... Y entonces yo llegué como Frankie Mez. Y entonces entré en un hotel que me habían citado y allí y me puse a tocar una canción, precisamente la de Perfect de Ed Sheeran. Y me dijeron, sal un momento tal, oye, que enhorabuena, que has pasado el casting y tal. Y bueno, pues perfecto, ¿dónde hay que firmar? Nos tienes que dar los datos. Y dije, me cago en 10. Digo, quiero que conste, porque yo quería presentar a Frankie Mez, sí. No que un exdirectivo de Antena 3 Televisión. Javier Acisco Medina. Yo para que no se viera que no había ningún tipo de... Y entonces eso pasó, y pasé como Frankie Mez, de mis datos, y a la siguiente, cuando ya me citan para las audiciones a ciegas... Sí. Estaba allí esperándome la directora del programa, que se quedó alucinada, que fue bueno, pues una persona que conocía de Antena 3 Televisión. Y dije, y estaban las dos, Susana y Encarna, digo, por favor, ¡ay, madre mía! Digo, no, ni habléis, no hagáis nada, quiero salir ahí.
Y si no da la vuelta a nadie, que no dé la vuelta a nadie. No me importa, pero yo quiero estar ahí porque Frankie Mies se merece ese escenario. Llevo mucho tiempo tocando y haciendo, y quería, y viendo ese programa me gustaba, me tocaba la fibra, ¿no? Siempre, de la cantidad de talento que tenemos en España, más que en otro sitio, porque además aquí hay la canción pop, el flamenco, en fin, hay muchos géneros musicales que en otros programas de La Voz en el mundo, o Alemania, por ejemplo, que también me llamaron para que fuera allí, no existe. Entonces yo quería. Y entonces canté Perfect y se dio la vuelta a José Mercé, al poco. Y entonces, luego hablando con él y con Niña Pastori, le digo, pero José, ¿tú sabes inglés? Dice, ¿yo qué coño voy a saber inglés? Es algo que tienes tú ahí en la voz. No sé, y digo, bueno, yo canto como lo siento y a veces siento que me equivoco, pero hay otras veces que me siento bien, ya no solo por equivocarme, sino porque lo que estoy dando sale de mí, aunque sea un error, nadie es perfecto. Y entonces fue todo fantástico, luego llegué a semifinales y la verdad fue una experiencia muy bonita. Bueno, pues este es Francisco Javier Acisclo Medina. No, ese es Frankie Mies. Eso es. Mañana estrenamos proyecto, nuevo disco, nueva banda, a partir de las 7:30 de la tarde en Les Arriondes, concretamente en el Ayuntamiento de Parres, implicado, entre otros, un gandul que nos hace la vida imposible aquí a los que trabajamos en RTPA, nuestro compañero técnico Javi Palomo, que forma parte también de tu nuevo proyecto. Frankie, que vaya todo muy bien. Igualmente te deseo a ti y a todas las personas que nos estén escuchando. Pues con Amor Argüelles en la realización técnica finalizamos este Asturias al Día de esta jornada de viernes, también de esa semana. Disfruten todo lo que puedan del fin de semana o todo lo que les dejen. Lo que está sonando por debajo de mis palabras se llama Quedarás, forma parte de las nuevas canciones de Frankie. Amor Yo Quiero Amor se llama. ¿Me la habéis cambiado o qué? Me la han cambiado esos dos. Frankie, no se puede permitir. Entre Amor Argüelles y Javi Palomo me han cambiado la canción que yo tenía elegida. Bueno, pues eso, lo del amor. Venga, pa'lante. Disfruten todo lo que puedan del fin de semana o todo lo que les dejen. Sintiendo la vida en acción.